y pudiéramos salir de este congreso con una nueva visión, edificados en Cristo, moviéndonos no en emociones, pero en una vida de garantía y de seguridad que transmita a Jesús a los demás. Y yo quisiera traer esa palabra que está ahí, fe. Sobre eso vamos a traer fe. Cuando yo comencé en 1956, yo tenía una cruzada muy grande en Monterrey, unos 15,000 personas en Monterrey, México. Era un jovencito, pero yo era un incrédulo tremendo. Dios obraba milagros, maravillas, pero mi mente siempre estaba luchando y batallando. La gente me miraba y estaba esperando los milagros, pero yo sufría toda la noche por incredulidad. Oraba no porque estaba desarrollando una comunión con Dios, sino porque quería convencer a Dios que hiciera milagros el día siguiente. Y el problema del 90% de los cristianos, si no el 99%, es el mismo problema que yo tenía en ese entonces. Llegaba y empezaba a compartir, pero empezaba a compartir apuntando para allá, pero apuntándome a mí, porque el que necesitaba que se le hablara era a mí. El del problema en mi mente era yo. Y yo quisiera traer alguna luz respecto a la fe. Y vamos a ir primero a la Escritura. Nos vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Yo creo que el 90% de las oraciones no es comunión con Dios, es incredulidad para convencer a Dios que haga algo. Es esfuerzo en la mente tratando de hacer que el cielo se baje para poder. Y Dios es Dios, no importa lo que el diablo diga y no importa lo que diga, Dios sigue siendo Dios y no hay otro. Entonces, qué importante es. Y vamos a ver el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es realmente fe? Fe es creer lo que Dios dice. Fe es tener reposo en que si Dios lo dijo, yo puedo regocijarme y puedo empezar a alabar a Dios. No voy a estar tratando de convencer a Dios con palabrerío. Hay veces que el palabrerío, yo no sé cómo llega a la presencia de Dios. Porque aquí dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Pero cuando hablamos de incredulidad, no podemos aplicar este término a los creyentes. Nos vamos a ir a Romanos, a que diga Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Yo quisiera sobre todo que esto pudiera edificar tu vida y la fe en ti. Y dice así el capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Empero sin fe es imposible. Yo quiero que repita conmigo este versículo. Empero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es menester o necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Uno de los problemas más grandes en nuestra vida es nuestra mente. Que la mente se camina sobre los 5 sentidos, sobre lo que ve, lo que oye, lo que palpa y lo que siente. Pero la fe camina sobre lo que Dios promete. Y aunque todo lo que los sentidos digan, sea contrario a lo que Dios promete, lo que Dios dice sigue siendo verdad. Y Él es el que apoya y respalda su propia palabra. Cuando yo doy una palabra, está de por medio el carácter mío, si la cumplo o no la cumplo. Cuando Dios da su palabra, está de por medio el carácter de Dios. Está de por medio el carácter de Dios. Entonces no podemos poner en tela de duda, en ninguna manera, el carácter de Dios. Dios dijo y Él hará. Dios dijo y Él hará. Entonces muchas veces es mejor que estar tratando de bajar el cielo, que trabajemos en la renovación de nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahí a la mente es donde llegan las mentiras del diablo. A través de síntomas, a través de circunstancias, a través de tantas cosas se manifiesta y llega a nuestra mente. Y a veces nosotros le creemos más a los dardos que llegan aquí que a lo que Dios dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es creer lo que Dios ha dicho. Fe es creer lo que Dios ha dicho. Pero hay algo muy lindo que quisiera que viéramos en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Cuando nos habla el apóstol, nos dice algo muy interesante aquí. Y esperamos que nos produzca luz para aferrarnos a la fe como segura ancla. Capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué lindo sería que cada vez que venga las circunstancias y las resistencias contra lo que Dios dice, haya un pueblo que permanezca en alabanza. Haya un pueblo que se regocije en lo que Dios dice. Haya un pueblo que diga lo que Dios está diciendo. Pero cuando sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo creo que en México estamos en un tiempo muy bueno. Y el tiempo en que vivimos en México es el mejor tiempo para que Dios se haga manifiesto en nuestra patria. Tiene que levantarse el pueblo que le crea a Dios y que comienza a esperar que si alguien va a sacar a Dios de la situación en que está, no será el hombre, será Dios a través de aquellos que le obedecen, a través de aquellos que le creen, a través de ellos. Pero la deuda externa, pero el problema este. Dios nunca ha estado controlado por el sistema monetario del mundo. Dios sigue siendo Dios, aleluya.
Qué lindo el Señor. Entonces, vamos a mirar algo a través de la fe. Y vamos a empezar no a tratar de convencer a Dios. A veces yo llego y grupos están diciendo, Señor, envíanos avivamiento. Y otros se están quejando y dicen, Señor, estamos sufriendo, la iglesia va caída, mira cómo estamos. Yo no sé cómo mira esa clase de oraciones el Señor, pero yo quiero decirte una cosa. Dios está esperando un pueblo que se manifieste como creyente, que comience a vivir en la tierra como si estuviera viviendo ya en el cielo y comience a caminar en dependencia y garantía de parte de Dios. De parte de Dios. Ahora entonces nos vamos a ir a Padre de la Fe, capítulo 12 del libro de Génesis. Capítulo 12 del libro de Génesis. Y vamos a ir al Padre de la Fe. Yo no sé por qué Dios siempre coge cosas difíciles para glorificarse. Y por allá cuando tuvo que coger un pueblo para levantar una nación en la cual se iba a glorificar su nombre, coge a una mujer estéril y a un hombre que no tienen hijos. Y a eso escoge para glorificarse. Y dice así, pero Jehová dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hablando con Abraham y tratando algo que al razonamiento es imposible. Coge a un hombre y a una mujer que ya los años han pasado y que ahora Dios les da promesa de prole y familia. Y estas personas se encuentran ahora en el conflicto mental. Tal forma que llega el momento, como no se realiza en el tiempo que ellos han esperado o que ellos han orado, entonces le echan la manita a Dios y le ayudan. Y reconoce la impotencia de ella, Sara, y le dice, pues métete con la criada y así vas a hacer que Dios no tenga problemas para cumplir la promesa. Y se mete con la criada y todavía los problemas en el Medio Oriente se manifiestan entre árabes y judíos, entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Todavía, ¿cuántas veces nos adelantamos a querer ayudarle porque nos traiciona la mente? Muchas veces he tenido que pasar noche de oración, no para convencer a Dios, sino para entrar en el reposo, para entrar en la paz que necesito, para esperar confiadamente y tranquilo en la fidelidad de Dios. Pero no está el enchufe mal conectado arriba, está mal conectado abajo. No lo quieras arreglar arriba, está el problema aquí abajo. Entonces comienza a entrar en el reposo y en la paz. Lo que Dios dijo, Él lo cumple. Lo que Dios dijo, Él lo hace. Él espera que tú y yo le creamos. Yo digo que si la iglesia, el creyente entendiera que hace 2000 años que Dios mandó el avivamiento a la tierra. Hace 2000 años. Ahora creemos que avivamiento es producir algo emocional. Es lindo.
Domingo pasado en la reunión de las 11 allá no hubo predicación. El Espíritu Santo tomó todo la reunión y la alabanza tuvo que continuar y el poder de Dios manifestándose de una forma tan linda, pero 2000 y pico de personas ahí como un solo grupo, como una sola persona en regocijo, en alabanza, sin ningún espectáculo, sin ninguna cosa, sino solamente en el regocijo del Señor. Entonces, qué lindo es que nosotros entendamos, hace 2000 años el avivamiento está en la tierra. Lo primero que necesitamos es edificar nuestra fe en Él. Edificar nuestra fe en Él para creer no importando las circunstancias, para saber que aunque se dilate, Él es fiel, para saber que no hay imposibles para Dios. Eso es lo que necesitamos. Qué interesante es entonces observar esto. Vamos a ver qué el apóstol Pablo nos relata acerca de Abraham. Capítulo 4 de Romanos. Él comienza a relatarnos algo tan lindo ahí. Y algunas veces yo veo a cristianos que hacen esto. Ahí dice Pablo, y llamó las cosas que no eran como si fueran. Y por allá encuentro a cristianos repitiendo. Y a veces comienzan, pues no tengo dinero, pero voy a decir que tengo dinero. Y comienzan a decir, tengo dinero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y llamó las cosas que no eran como si fueran. Y por ahí sale un libro que dice, lo que tú dices, recibes. Y comienzas a repetir y a repetir, y ni tú mismo te lo crees. No es repetición vacía. Cuando yo digo es así, es porque Dios lo ha dicho. Y cuando Dios lo ha dicho, yo me uno a Él y creo lo que Él me ha dicho. Entonces no estoy autosugestionándome, estoy creyéndole a Dios. Cuando yo he tenido que dar pasos de fe en los que mi mente sé que me va a atormentar, como que el Señor me anestesia. Cuando nosotros fuimos a comprar la arena, yo nunca razoné, nunca pensé que pagar $100,000 cada año. Yo no saqué cuentas. Nunca pensé en eso. Y como que el Señor dijo, este está bien tarado. Voy a sacarlo porque realmente no sabe. Y ¿sabe una cosa? En vez de pagarla en los años que teníamos que pagarla, la pagamos en vez de pagarla en 3 años, la pagamos en 1 año. Dios hizo el milagro. Pero cuando ya hizo el milagro el Señor, llegó un ingeniero y entregó la última ofrenda que se recogió ese día, y era la cantidad exacta que teníamos que dar a las 5 de la tarde. Cuando llegó y dio la cantidad, la tesorera pegó el llanto y empezó a llorar y se desmayó de llanto. Como que despertó. ¿Dónde estaba? Llamo a mi esposa a casa y le digo, mira hija, se completó el dinero. Mi esposa suelta el llanto allá. Y yo estaba muy fuerte. Pero llego esa noche, me acuesto y otro día no me puedo levantar porque las piernas no me sostienen. Había una preocupación allá adentro. Había algo. Pero qué lindo que el Espíritu Santo en alguna forma me enajenó y me hizo entender que yo no debía de pensar en cantidades, sino entender que era el plan de Dios y que Dios es fiel y no va a mentir.
no va a mentir. Entonces, qué importante es que a veces el Señor nos saque fuera de nuestra mente. Por un año yo nunca razoné que yo tenía que pagar ese dinero o que la congregación tenía que pagar ese dinero. Nunca lo pensé, nunca me preocupé, nunca nada pensé. Y aquí dice que llamaba las cosas que no eran como si fueran. Que no eran como si fueran. Y dice así ahora Pablo relatándonos acerca de la fe de Abraham. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. No es una repetición. No es una repetición mental. Es como un engendro. El engendro no se ve, pero ahí está. Y llega el tiempo del cumplimiento, porque se ha engendrado. Qué lindo es cuando las promesas de Dios se engendran en nuestra vida. Y ahí están anidadas. Y nosotros bendiciendo el nombre del Señor y diciendo, Dios lo ha dicho, Dios lo dice. Dios es fiel, un reposo tremendo en el Señor, sabiendo que lo que Él dice, Él es fiel. Ahora entonces aquí encontramos, llamó las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y aquí diríamos, Él creyó cuando no había ninguna esperanza, humanamente hablando. Y este era el tiempo de reposar y estar en el Señor. Este era el tiempo. Estas son las cosas que Dios quiere edificar en nuestra vida. Una vida de fe, una vida que se regocija cuando se tarda, una vida que se regocija cuando parece que todo es contrario. Cuando es probada nuestra fe, es hallada en alabanza. Dios lo dijo, te bendigo, Señor, te doy gloria, Señor, te exalto, Señor. Qué lindo eres, qué lindo eres. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de mucha gente. Conforme se le había dicho, así será tu descendencia. Yo creo que el avivamiento debe traer primero restauración de la fe. La fe hace que Dios descienda a través de la fe. ¿Cuántas personas me dicen es que Dios no se siente, no está aquí? La fe no camina por lo que sentimos, la fe camina por lo que Dios promete. A mí Jesús me dijo así, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿A cuántos les dijo así? ¿Y cuántos podemos empezar a regocijarnos por esa promesa? Por esa promesa. En una ocasión yo recuerdo, estábamos en Hermosillo y teníamos una vigilia. Y en la madrugada el Espíritu Santo empezó a bautizar a la gente. Y mientras la iba bautizando, la gente, una señora que estaba dormida casi allá, durmiéndose y cayéndose, se levanta con las manos en alto y dice, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Me acerco a ella y le digo, ¿qué está? Me dijo, Jesús iba poniendo las manos sobre esa gente que estaba recibiendo las lenguas. Y le dije, qué bueno que usted tuvo que verlo. Pero qué lindo es aquellos que no tuvieron que verlo, pero saben que aquí está, porque Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y es ahí donde opera la fe. Entonces comienzas a alabarlo, comienzas a bendecirlo, para que cuando sea aprobada tu fe, sea hallada en alabanza, honra y gloria, para que Jesucristo sea manifestado.
Ahora entonces, qué lindo es poder edificarnos. Pero ¿cómo podríamos edificar nuestra fe? Y poder renovar nuestra mente para que no nos estorbe tanto en las cosas espirituales, sino que podamos realmente estar en pleno reposo, dándole gloria a Dios, viendo sus obras, viendo sus maravillas, viendo lo que Él dice. ¿Cómo podemos hacer? No trates de estar luchando. Muchos creyentes están luchando con su mente. Y es como cuando el coche entra en el arenal y se embanca y le aceleras. Muchos están en la oración acelerándole nada más. Y parece que van a desvielar el motor, pero no está funcionando. El asunto de Dios no es esfuerzos, es asunto de fe, es asunto de creerle, es asunto de que si Dios lo dijo, me regocijo en ello, me regocijo hasta que yo entro en el reposo. Hay algo que nos va a dar bastante luz respecto a esto y nos vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, dice así de esta manera. Hebreos capítulo 4. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Porque también a nosotros se nos ha manifestado las buenas nuevas como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. A veces yo me pongo a meditar en ciertas cosas de la Escritura y me pongo a reflexionar de esta manera. ¿Qué hubiera hecho yo en este caso? ¿Qué hubiera hecho yo en este caso? Y cuando en el capítulo 28 del libro de Hechos de los Apóstoles me pongo a pensar que llega Pablo a la isla, comienza a recoger los leños y a amontonarlos, encienden el fuego y mientras lo está encendiendo, una víbora viene y se le prende en la mano. Yo llamo a una reunión de oración por mí de emergencia. ¿Por qué razón? Porque no le estoy creyendo a Dios. Llamo a una oración de emergencia. Y Pablo sacude la víbora y sigue como sin nada. Estoy seguro que a la mente de Pablo no vinieron los temores, ni las preocupaciones, ni los tormentos, ni la desesperación. A Pablo vino la promesa. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo estoy seguro que vino eso. Y Pablo siguió sus actividades perfectamente bien. Y mientras allá decían, este hombre es malhechor, este hombre no es de Dios, porque se salvó del mar y ahora en la víbora le pica. Pablo no le preocupa ninguna cosa. Ni le preocupa lo que la gente diga, ni le preocupa lo que los que quieren criticarlo, ni le preocupa el veneno de la gente. Sabe que Dios dijo, vas para Roma y voy para Roma, con las víboras y con la gente y con quien sea, voy para donde voy. Eso es creerle a Dios. Eso es creerle a Dios. Ahorita muchas veces llego a lugares, la consejería, y la consejería anda ahí con que lastimaduras y que lastimaduras, y andan ahí usando la psicología para sustituir el poder y la fe en el Señor. Yo quiero decirte una cosa, Dios es Dios de milagros. Dios es Dios de milagros. Nosotros tenemos psicólogos allá, pero yo le digo, si no oran no van a tener resultados. Si no le creen a Dios, no importa lo que sea. El hombre no es respuesta. La única respuesta es el Señor. La única respuesta es el Señor en nuestros días.
Entonces aquí encontramos, no les aprovechó por no mezclar fe. ¿Y qué es fe? Es el esfuerzo de mi mente, es la lucha que yo tengo con mis 5 sentidos. Y el versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban terminadas desde la fundación del mundo. Aquí a veces nosotros queremos ver el milagro y creer para ver. Creer para ver es diferente. Es diferente. Entonces las obras de Él estaban terminadas. Si las obras de Él estaban terminadas, lo que Dios quiere que tú puedas entrar en el reposo. Y cuando tú entras en el reposo, si Dios lo dijo, así es. Te alabo, Padre. Te doy toda gloria, Maestro, porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Te doy gloria porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú dijiste y no harás. Hablaste y no ejecutarás tu palabra. Entonces, una de las cosas que tiene que venir en este tiempo de inseguridad, en este tiempo de desesperación, en este tiempo en que el mundo busca en todo lo que encuentra llenar la necesidad, este es el tiempo de restauración de nuestra fe. Este es el tiempo de restauración de nuestra fe. ¿Y cómo puedo yo restaurar mi fe? ¿Cómo puedo yo restaurar mi fe? Quisiera que nos fuéramos para ver lo que la Escritura nos dice. Nos vamos a ir a Romanos capítulo 10. ¿Cómo puedo restaurar la fe? Muchas veces nosotros creemos que fe es una cosa y la fe es otra cosa. El versículo 8 primero del capítulo 10 de Romanos dice así: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora entonces, cuando yo comienzo a repetir la palabra, cuando yo sufría tanto en las noches de oración y me atormentaba tanto mi mente, yo tuve que empezar a repetirme cada versículo de la palabra y poder predicarle a Fermín en una forma clara y decirle: Fermín, ¿cuándo Dios ha mentido? ¿Cuándo ha fallado? ¿Qué es lo que ha sido imposible para Él? Si lo hizo ayer, lo repite hoy. Solamente Él está esperando que tú le creas. Y entonces empezaba a repetirme. Y si el aspecto era financiero, comenzaba a repetir los versículos. Pero luego empezaba a leer la Escritura y tenía que ver que yo tenía que someterme al plan de Dios para poder restaurar mis finanzas y la bendición que Dios me ha prometido. Entonces repetirme eso: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Gracias, Cristo. Pero luego el Señor dice: te falta algo, Fermín. Léete todo el capítulo. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta. No es más que un versículo, es el 19. Léete todo el capítulo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. No va a funcionar, Fermín. Léete todo el capítulo. Y comienza Pablo a decir: quiero agradecerles porque
A todos los lugares me habéis enviado para la obra del Señor. Y termina diciendo, no es que busque frutos, sino busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Y comienza hablando. Y si quieres que funcione el versículo, mi Dios pues suplirá, necesitas leer el capítulo y empezar a vivir el capítulo. Y entonces comienza a funcionar el versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces tenía que repetirme la palabra, pero a veces tenía que mirar el contexto para saber qué es lo que Dios me está hablando y qué es lo que Dios me está diciendo, y no coger versículos aislados solamente para tratar de creer que a Dios le voy a jugar repeticiones vacías. Dios quiere que me someta a su palabra. A su palabra. Ahora entonces, qué interesante. Nos vamos al versículo 17 de este capítulo. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero lo voy a repetir como dice en el original. Así que la fe es por el continuo oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el continuo oír la palabra de Dios. Y si me dice que la fe es por el continuo oír la palabra, entonces la voy a poner en mi boca, y la voy a poner en la grabadora, y la voy a poner en todas partes, y voy a empezar a meter a través de la palabra eso que Dios dice. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué tenemos tantas congregaciones incrédulas? Qué bueno que la de aquí no es así. Aleluya. ¿Por qué tenemos? Porque llega el predicador o el conferencista o el maestro, lee el versículo y fue magnífico. Pero todo lo que oyó de la palabra de Dios fue el versículo que leyeron. Y no se volvió a mencionar en ninguna otra cosa más que el versículo del cual se sacó el tema, y naturalmente pudo admirar al predicador como un gran orador, como persona con capacidad tremenda, pero no alimentó su espíritu para que en el espíritu comience a caminar y la fe de Dios venga a su vida. Y sigue siendo el incrédulo, y pasan los años y sigue siendo el incrédulo, porque la fe es por el oír continuamente la palabra de Dios. La fe es por el oír continuamente la palabra de Dios. Entonces yo comienzo a oír la palabra, y comienzo a oír la palabra, y comienzo a oír la palabra, y la palabra me empieza a llenar la mente. Después comienza a caer al espíritu, al corazón, y de la abundancia del corazón comienza a hablar la boca. ¿Por qué razón? Porque se llenó la mente, cayó al espíritu, y se empezó entonces a repetir ahora, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en vez de, es como muchas veces, yo ayer tenía una clase de crecimiento allá, y le decía, hablando del nuevo nacimiento, tenemos gente nueva con mente vieja, tenemos computadora nueva con programación vieja, y cuando viene el Espíritu Santo y le aplasta ahí, sale lo que está en la programación. Y luego después viene el diablo y le aplasta y sale lo que está en la programación. Preocupación, esfuerzo, luchas, temores, batallas. Y dices que tenemos la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo tenemos que meter el pensamiento de Él que está escrito en nosotros, para que entonces comience a renovar nuestra mente y comience a traer la garantía de que si Dios lo dijo, así es. A mí me encanta Jesús. Soy un discípulo de Jesús.
Y me encanta, ¿por qué razón? Yo nunca lo veo preocupado. Nunca lo veo reprendiendo desesperado. Nunca lo veo. ¿En qué parte lo encuentra usted desesperado? Un día tenía una multitud y no tenían que cocinar para darles. No se preocupó. ¿Tienen algo? Sí, 5 panes y 2 peces. Tráiganlos. Háganlos que se recueste. Llega en cualquier sitio, usted ve a Jesús con un reposo tremendo, con una paz tremenda. Y para mí ese es el ejemplo que yo quiero seguir. Entonces, no solamente esto. Un día llega a la tumba de Lázaro y llora igual que todos. Pero después le dice a Marta: Marta, quita la piedra. Jesús no solamente podía él quitar la piedra, sino solamente ordenar que rodara la piedra y rueda la piedra. Pero Jesús está pidiendo algo en lo cual tienen que los que le creen accionar. Y cuando quitan la piedra, levanta las manos y dice: te alabo, Padre, que has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se los has revelado a los pequeñitos. Y dice: porque así te agradó, Padre. Pero le dice: Lázaro, ven fuera. Y da gracias antes. Qué importante es. Fe es por el continuo oír la palabra. Pero hay palabra de la mente y hay palabra del espíritu. La palabra de la mente se usa la palabra logos, la palabra producida por el intelecto, la palabra producida mentalmente, y la palabra producida del espíritu, la que lleva vida, la que lleva salud, la que cambia, la que produce fe, la que nos levanta, la que nos trae a reposo. Y eso lo encontramos en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 63. Y dice así. Jesús está hablando y dice: el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántas veces papá y mamá con el hijo le dicen, lo regañan, lo castigan, le hacen? Pero qué lindo sería que transmitieran esta palabra con vida de Dios, que transmitieran esta palabra con unción de lo alto, que me transmitieran la palabra que no es producto del intelecto, es producto del espíritu. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Dios nunca ha dejado de manifestarse y nunca ha dejado de obrar milagros y nunca ha dejado de hacer las cosas que Él ha prometido. Él quiere restaurar un pueblo, porque lo único que estorba es la incredulidad. Es lo único que estorba, la incredulidad. Cuando yo voy a la Escritura y me voy a Mateo capítulo 13, en Mateo capítulo 13 encuentro algo muy interesante, que el mismo Jesús no pudo hacer milagros. El mismo Jesús no pudo hacer milagros. Versículos 57 y 58. Y se escandalizaron de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo muchos milagros. ¿Qué fue lo que estorbó aquí? ¿Qué fue lo que estorbó aquí realmente? Lo que estorbó aquí para que Él obrara los milagros fue la incredulidad. La iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia que todos los días experimenta milagros. Todos los días experimenta manifestaciones del poder de Dios. Todos los días manifestaciones del poder de Dios. Porque donde quiera que haya un creyente, ahí hay un representante de Jesucristo.
Y hay alguien ahí que realmente puede hacer que el trono de Dios y la tierra se unan para producir lo que Dios ha dicho y hacer lo que Dios ha dicho. Dios se manifiesta a través de sus obras, se manifiesta a través de lo sobrenatural, y Él quiere realmente hacer las cosas que Él ha prometido. Muy interesante, cuando Jesús llegó al estanque, no pudo sanar más que a uno. Dice la Biblia que había multitud de enfermos, de toda clase de enfermos. Y qué triste, muchos de nosotros lo hubiéramos criticado, pero no podía haber sanado a aquel otro, y no podía haber sanado a aquel otro, y no podía haber sanado a aquel otro, y no podía haber sanado a aquel otro. Y yo me pregunto, ¿y por qué no lo sanó? ¿Sería que Jesús no tenía compasión? Sí la tenía. La incredulidad se une muchas veces con lo tradicional nuestro. Y lo tradicional nuestro estorba para que Él obre lo que Él hace. El ángel descendía, ¿a cuántos sanaba el ángel? A uno. Jesús llegó, ¿a cuántos sanó? Uno. ¿Por qué? Porque si lo hubiera sanado más, estaba quebrando las reglas de la tradición y de las costumbres, y hubieran empezado muchos aún a criticarlo y a decir, no, este no es el ángel. ¿Te diste cuenta que sanó a más? A el ángel solamente sana a uno. Yo quiero decirte una cosa, Dios quiere manifestarse. Restaura tu fe, deja que el Espíritu Santo produzca en ti la palabra rema, la palabra ungida, la palabra que produce vida, la palabra que libera tu mente de tus esfuerzos y produce lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. Este es un tiempo, pero no le hagas esfuerzos, comienza solamente a llenarte de la palabra, llenarte de la palabra, llenarte de la palabra. Hay algo muy interesante que yo quiero traerte. Yo no creo que una persona llena del Espíritu Santo sea incrédulo. Yo creo que una persona que se llena solamente en emoción, en cierto tiempo, pero el otro tiempo vive en problemas y dificultades porque realmente no ha entendido que para mí las 24 horas con Él son lindas, y que yo realmente no estoy viviendo en un fanatismo, pero estoy viviendo en una realidad, en un caminar. Cuando me salgo de aquí, no dejo a Jesús aquí, y cuando me salgo de aquí, no dejo al Espíritu Santo aquí, sino de lo contrario, camino con Él. Le consulto, hablo, le glorifico, le bendigo. Donde quiera que ando, estoy en comunión continua con Él. Hay veces que estoy en una reunión y puede ser reunión de incrédulos y yo estoy diciéndole, mira, Señor, y ahí estoy hablando con Él y le estoy diciendo, y estoy tomando autoridad también cuando necesito tomar autoridad. ¿Por qué razón? La persona llena del Espíritu Santo es una persona que tiene que mostrar los frutos. Aquí hay varios de los frutos del Espíritu Santo. Pero la persona llena del Espíritu, pero uno de los gajos del fruto del Espíritu es fe. Una de las manifestaciones en 1 Corintios 12:7 es fe. Entonces yo no produzco fe, yo produzco esfuerzos. Mi mente no produce reposo, produce intranquilidad. Pero cuando la mente de Cristo se ha venido, porque el pensamiento de Cristo ha tomado el control, ahora puedo yo caminar en plena seguridad. Y tengo la autoridad de Dios, entro en la autoridad de Dios, mando en la autoridad de Dios y espero que lo que Dios dijo se realice. Que lo que Dios dijo se realice. Dios quiere levantar en Puerto Vallarta no solamente un superhombre, quiere levantar una supercongregación. Una supercongregación donde el creyente más insignificante sea lleno del Espíritu. Y donde el creyente más insignificante sea un representante de Jesucristo. Y donde el creyente más insignificante sea el reflejo mismo de Jesús. ¿Por qué? Porque es un hombre y una mujer de fe, en las que realmente, ahora edificados en Cristo,
se manifiesta la gracia de Jesús en sus vidas. Se manifiesta la gracia de Jesús en sus vidas. Fe es creer lo que Dios dice. Fe no es hacer esfuerzos, es estar en reposo. Pacientemente esperé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis tormentos. Y no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe. Pero no es el esfuerzo que estoy haciendo. Muchas oraciones no son más que reflejo de incredulidad, pero muchas oraciones son reflejo de comunión con Él, de alabanza, que cuando sea nuestra fe probada, sea ya de la alabanza. Él lo dijo, Él es fiel. Él lo dijo, Él es fiel. Él no miente. Yo quiero repetir estas palabras. Muchos creyentes en nuestros días hablan de Satanás como si fuera un enemigo invencible. Y yo no reconozco más que invencible a Jesús, victorioso sobre todo, la muerte misma y todas las cosas. Él es el Señor en el cielo y es el Señor en la tierra. Entonces esta noche quiero decirte, comienza a edificarte en Él. Comienza a edificar, comienza a renovar tu mente con la palabra ungida. Comienza a caminar en el cuerpo de Cristo, no como un miembro muerto y sin la capacidad de dar la vida que el cuerpo tiene, sino con la capacidad de mostrar que eres célula que tiene vida, que eres vida en el cuerpo. Entonces yo voy a pedir que nos pongamos de pie todos. Gloria a Jesús. Cuando el cuerpo de Cristo se levante, y se levante con lo que Dios diseñó para su vida, entonces se van a acabar los súper ungidos y va a haber un cuerpo ungido. La rama de del árbol que estaba para acá está ungido, y la rama que va para acá está ungido, y la rama que va para acá está ungido, y lo que produce es lo que el tronco da. ¿Por qué? Porque está fluyendo la savia. Levanta tus manos, adora un momento al Señor conmigo. Dile que le amas. Dile: Señor, yo quiero que esas verdades, que tu palabra, sean realidad en mi vida, sean realidad en mi hogar, sean realidad en mi comunidad, sean realidad en mi ciudad. Señor, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, porque tú no diseñaste hijos inválidos. Tú no diseñaste hijos que no pudieran hacer las cosas que tú quieres que hagamos. Todas las podemos hacer. Te damos gloria y te damos alabanza. Tú no diseñaste incrédulos en tu reino, no lo diseñaste. Diseñaste hijos que te creen y te alaban y establecen tu reino. Te doy gracias por ello. Alaba al Señor. Sal de este congreso, de estas reuniones, sal, pero sal con una determinación de ver la obra de Dios en tu ciudad, de ver la obra de Dios en tu casa, de ver la obra de Dios en todas partes. Alaba y bendice el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Alaba, bendice al Señor. Dale gloria. Dale gloria. Si estás enfermo, no te preocupes, ahorita comienza a alabarle. Deja que esta palabra cobre vida. Deja que esta palabra encarne. Deja que esta palabra engendre lo que Dios dice. Y aquí van a surgir milagros todas las noches. Van a surgir milagros, no porque buscamos milagros, sino porque los milagros nos siguen como creyentes, nos siguen como seguidores de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Yo quiero que repitas conmigo esto. Yo soy un creyente. Le creo a Dios. Le creo a Dios. Dios es real. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor.
Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Todo creyente lleno del Espíritu Santo debe ser creyente de fe. Todo creyente lleno del Espíritu Santo debe tener ese fruto en su vida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea.